El Club de los Negocios Raros, de Gilbert K. Chesterton. Lectura de Eduardo Figueroa. La verdadera causa de la visita del vicario. La rebelión de la materia contra el hombre, en cuya existencia creo, ha quedado reducida actualmente a una condición singular. Ahora son las cosas pequeñas más que las grandes las que nos hacen la guerra e incluso las que nos derrotan. Los huesos del último mamut han pasado a la historia hace ya muchísimo tiempo como una gigantesca reliquia. Las tempestades no devoran ya nuestros navíos ni las ígneas montañas arrasan nuestras ciudades con el fuego del infierno. Pero en cambio, nos hallamos empeñados en una guerra implacable y eterna con las pequeñas cosas, en particular con los microbios y los pasadores de las camisas. Me hacía estas reflexiones mientras me debatía en una lucha feroz por ajustarme el cuello cuando sonó en mi puerta un fuerte golpe. Lo primero que se me ocurrió pensar fue que sería Basil Grant que venía a buscarme. Ambos íbamos a asistir a la misma cena para la cual me estaba vistiendo y era posible que se le hubiera metido en la cabeza venir a buscarme a mi casa, aun cuando habíamos convenido en ir cada uno por su lado. Se trataba de una reunión íntima y confidencial a la mesa de una dama honorable, aunque nada convencional, y entre ella y Basil existía una vieja amistad. Esta señora nos había invitado para que conociéramos a un tercer contertulio, el capitán Fraser, un hombre de cierto prestigio que era una autoridad en materia de chimpancés. Como Basil era un antiguo amigo de la señora y yo no la conocía, supuse que acaso habría decidido, con su ordinario tacto social, acompañarme a la casa con el objeto de romper el hielo. La teoría, como todas mis teorías, era completa, pero los hechos probaron que no se trataba de Basil. En la tarjeta de visita que me entregaron se leía Reverendo Ellis Shorter, y debajo, escrito a lápiz, pero con una letra en la que, a pesar de la premura, no dejaba de advertirse una gran distinción: ruega a usted le conceda unos instantes de atención acerca de un asunto urgentísimo. Yo había conseguido al fin domeñar el pasador de la camisa, con lo que quedaba plenamente demostrada la supremacía de la imagen de Dios sobre todas las materias, verdad estimable. Así que me eché encima el chaleco y el frac y salí corriendo a la sala. El visitante se levantó a mi entrada aleteando como una gaviota. Todo en él aleteaba: la bufanda a cuadros que llevaba en el brazo derecho, los patéticos guantes negros que tenía en la mano, en fin, toda su indumentaria. Creo poder decir sin exageración que hasta aleteaban sus párpados al tiempo que se ponía en pie. Era un viejo clérigo de los más gesticulantes que se puedan dar, calvo por arriba, con pelo blanco a los lados y patillas blancas. «Lo siento mucho», me dijo, «lo siento mucho, lo siento en el alma. Lo único que puedo decir en mi defensa es que si he venido ha sido porque me trae un asunto importantísimo. Le ruego que me disculpe». Yo le dije que estaba disculpado y esperé. «Lo que tengo que decir», agregó hablando a saltos, «es terrible, horroroso. Yo llevaba una vida tranquila. Yo había estado deseando marcharme porque ya era dudoso que llegara a tiempo a la cena, pero había algo en la sincera inquietud del viejo que parecía anunciar mayores y más trágicas dificultades que las mías. «Continúe», le dije afablemente. No obstante, el anciano clérigo, tan correcto como viejo, advirtió mi secreta impaciencia y ello pareció acrecentar aún más su timidez. «Lo siento en el alma», repitió débilmente. «No habría venido a no ser porque su viejo amigo, el comandante Brown, me aconsejó que viniera aquí». «¿El comandante Brown?», exclamé con cierto interés. «Sí», contestó el reverendo Shorter agitando febrilmente su bufanda a cuadros. «Me dijo que usted le había ayudado en un gran apuro, y el apuro en que yo estoy, señor, es cuestión de vida o muerte». «¿Nos llevará mucho tiempo, señor Shorter?», pregunté. «Tengo que marcharme ahora mismo a una cita». El clérigo se levantó también, temblando de pies a cabeza, pero a pesar de su entorpecimiento moral,
Supo conservar la dignidad de su edad y de su cargo. «Yo no tengo derecho, señor Swinburne. Yo no tengo ningún derecho a retenerle», dijo. «Si tiene usted que salir, ni qué decir tiene que está usted en su derecho, en su perfectísimo derecho. Pero cuando vuelva, habrá muerto un hombre». Y se desplomó en la silla temblando como un azogado. En aquellos 2 minutos había quedado ahogado en mi espíritu el trivial atractivo de la cena. Ahora no sentía el menor deseo de ir a ver a la viuda de un político y a un capitán que coleccionaba monos. Lo que quería era saber qué podría haber acarreado tan inmediatos peligros a aquel simpático viejo, a aquel tembloroso vicario. «¿Quiere usted un cigarro?», le dije. No, gracias», contestó con un azoramiento indescriptible, como si fumar cigarros fuera un crimen social. «¿Una copa de vino?», insistí. «No, gracias, muchas gracias. Ahora no», repitió con esa histérica insistencia con que las gentes que no beben nada pretenden dar a entender a veces que en cualquier otro día de la semana se pasarían toda la noche bebiendo ponches de ron. «Ahora no, muchas gracias». «¿No puedo obsequiarle de alguna manera?», dije yo sinceramente compadecido de aquel vicario. «¿Una taza de té?». En los ojos del clérigo descubrí una lucha interna y logré triunfar. Cuando llegó la taza de té, se la bebió como un dipsómano se bebe el aguardiente. Después se recostó en la silla y dijo: «Si viera usted lo que he pasado, señor Swinburne, no estoy acostumbrado a estas excitaciones. Como vicario de Chauncey en Essex», agregó con un orgullo indescriptible, «nunca había visto cosa semejante». «¿De qué se trata?», pregunté. El vicario se incorporó con repentina dignidad. «Como vicario de Chauncey en Essex», agregó, «nunca me había visto obligado a vestirme de vieja y a tomar parte en un crimen con ese disfraz. Nunca. Mi experiencia podrá ser pequeña, podrá ser insuficiente, pero eso no me había ocurrido nunca, jamás hasta ahora». «Jamás he creído», dije yo, «que esto formara parte de las obligaciones de un eclesiástico, pero yo no estoy muy al tanto de las cuestiones religiosas. Dispénseme si no le entiendo bien. ¿De qué dice usted que se ha vestido?». «De vieja», dijo el vicario solemnemente, «de vieja». En mi fuero interno pensaba que no hacía falta gran cosa para transformarle en una vieja, pero evidentemente la cosa tenía más de trágica que de cómica, por lo que le dije respetuosamente: «¿Puedo saber cómo ha sido eso?». «Empezaré por el principio», dijo el señor Trotter, «y le referiré mi historia con la mayor exactitud posible. Esta mañana a las 11:17 salí de la vicaría para atender ciertos compromisos y hacer ciertas visitas en el pueblo. Al primero que visité fue al señor Jervis, tesorero de nuestra Liga de Recreos Cristianos, con el cual resolví algunos asuntos referentes a la reclamación presentada por el jardinero Parkers acerca del allanamiento del campo de tenis. Después fui a visitar a la señora Arnett, una mujer piadosísima que no puede moverse del lecho. Es autora de varias obritas de devoción y de un libro de versos titulado, si la memoria no me es infiel, Englantina. El vicario exponía todos estos detalles no ya deliberadamente, sino con una deliberación apasionada, si cabe tal contradictoria expresión. Me imaginó que se acordaba vagamente de los detectives de las novelas policíacas, que exigen siempre con toda seriedad que no se olvide ningún pormenor. Después prosiguió con la misma enloquecedora minuciosidad: «Pasé a visitar al señor Carr, no a James desde luego, sino a Robert, que es provisionalmente el ayudante de nuestro organista, y consulté con él sobre el caso de un muchacho del coro al que se le acusa, aún no sé si con justicia o no, de haber agujereado los cañones del órgano. Finalmente me presenté en una reunión de la Sociedad Dorcas que se celebraba en casa de la señorita Brett. Las reuniones de la Sociedad Dorcas suelen celebrarse en la vicaría, pero como mi mujer se hallaba indispuesta, la señorita Brett, recién llegada al pueblo pero muy diligente en el cumplimiento de sus deberes religiosos, había ofrecido bondadosamente su casa. La Sociedad Dorcas está dirigida por mi esposa y, aparte de la señorita Brett, que como ya he dicho es muy diligente, no conozco apenas a ninguno de sus miembros. Sin embargo, había prometido asistir a su reunión y así lo hice.
Cuando llegué ahí solo había otras 4 solteronas con la señorita Brett, pero todas ellas estaban cosiendo afanosamente. Desde luego, por mucho que se comprenda la necesidad de hacer en estos casos una minuciosa y exacta exposición de los hechos, resulta en extremo difícil recordar y repetir los pormenores de una conversación que, aunque inspirada por un celo admirable y digno hacia las buenas obras, era de tal naturaleza que no impresionó gran cosa al oyente en aquel entonces, porque giraba mayormente acerca de las medias. Sin embargo, recuerdo perfectamente que una de las solteronas era una mujer delgada con una toquilla de lana que parecía sentir el frío, y estoy seguro que se llamaba señorita James. Hizo notar que el tiempo estaba muy variable. Después la señorita Brett me ofreció una taza de té que yo agradecí. No recuerdo con qué palabras. La señorita Brett es una mujer gruesa y bajita, con el pelo blanco. Aparte de ella, la única de las mujeres presentes que llamó mi atención fue la señorita Mowbray, una mujer pequeñita y delicada, de modales aristocráticos, con el pelo de plata, la voz bien timbrada y subidos colores. Era el miembro más llamativo de la reunión, y las opiniones que expresó acerca de la cuestión de los adelantos, aun cuando lo hiciera con la natural deferencia a mi persona, no dejaban de ser enérgicas y audaces. A su lado, aunque las 5 mujeres vestían simplemente de negro, no podía negarse que las otras parecían hasta cierto punto lo que ustedes, los hombres de mundo, llamarían safias. Después de 10 minutos de conversación me levanté para marcharme, pero al hacerlo oí algo que no puedo describir, algo que parecía nada, que no sé cómo decirlo. ¿Qué oyó usted?, pregunté con cierta impaciencia. Oí, dijo el vicario solemnemente, oí que la señorita Mowbray, la mujer del pelo de plata, le decía a la señorita James, la de la toquilla de lana, las siguientes extraordinarias palabras. Al oírlas, procuré retenerlas en la memoria, y en cuanto me fue posible hacerlo, las anoté en un trozo de papel. Creo que aquí lo tengo. El vicario se rebuscó en el bolsillo y puso de manifiesto una serie de pequeñas cosas: cuadernos de apuntes, prospectos de conciertos pueblerinos. Oí que la señora Mowbray le decía a la señorita James las siguientes palabras: «Ahora es la tuya, Bill». Después de hacer esta declaración, el vicario se me quedó mirando unos momentos con seriedad y decisión, como si estuviera seguro de que en lo referente a este punto no le cabía la menor duda. Luego, acercando más su calva al fuego, prosiguió: «Esto me llamó la atención. No acababa de comprenderlo. Lo que más me chocaba es que una solterona llamara Bill a otra. Como ya he dicho anteriormente, mi experiencia podrá ser incompleta. Es posible que las solteronas tengan en su intimidad costumbres más libres de lo que yo me imagino, pero aquello era por demás extraño, y podría jurar, si no lo toma usted la frase en mal sentido, que aquellas palabras «ahora es la tuya, Bill» no fueron pronunciadas en modo alguno con la aristocrática entonación que había caracterizado hasta entonces la conversación de la señorita Mowbray. En realidad, las palabras «ahora es la tuya, Bill» habían resultado impropias proferidas con esa aristocrática entonación. El viejo vicario continuó: «Repito que la frase aquella me dejó muy sorprendido, pero más sorprendido aún me quedé cuando, al mirar desconcertado a mi alrededor con el sombrero y el paraguas en la mano, observé que la flaca señora de la toquilla se había atravesado en la puerta por donde yo tenía que salir. La mujer seguía haciendo calceta, y supuse que su postura en aquel sitio no sería más que una excentricidad de solterona y un olvido de mi inminente partida. Con gran delicadeza exclamé: «Siento molestarle, señorita James, pero no tengo más remedio que marcharme. Tengo que...». Aquí me interrumpí, porque las palabras con que ella me contestó, aunque singularmente concisas y proferidas en un tono en extremo cortés, eran de tal naturaleza que hacían, creo yo, natural y excusable mi interrupción. También he anotado esas palabras. No tengo la menor idea de lo que puedan significar, por lo que no he hecho más que transcribirlas según me sonaron. Y el señor Trotter escudriñó sus papeles con ojos de miope. Me contestó: «A callar, cabezota».
y agregó algo así como «Estás aviado». Y entonces fue cuando saltó de pronto la última cuerda de mi lucidez, o de la lucidez del universo. Mi estimada amiga y colaboradora, la señorita Brett, que se hallaba de pie junto a la chimenea, exclamó: «En vez de rajar tanto, métele la cabeza en un saco, Sam, y átale fuerte. Vosotros sí que os vais a ver aviados uno de estos días con esa manera de hacer las cosas». Al oír aquello, me empezó a dar vueltas la cabeza. ¿Sería cierto, como se me había ocurrido de pronto momentos antes, que las solteronas tuvieran una terrible ansiedad revolucionaria de las que hubieran excluido a todas las demás mujeres? Yo recordaba confusamente de mis tiempos de estudios clásicos, pues también yo he sido erudito en pequeño, aunque por desgracia ya he perdido la costumbre. Recordaba, los misterios de Bonadea y de su extraña masonería femenina. Recordaba los sabbat de las brujas. Presa de este absurdo delirio, me esforzaba por recordar ciertos versos acerca de las ninfas de Diana, cuando la señorita Mowbray me atenazó por detrás con el brazo. En cuanto lo vi, comprendí que no era el brazo de una mujer. La señorita Brett, o la persona a quien yo había llamado así, se encontraba delante de mí con un revólver monstruoso en la mano y el rostro contraído por una mueca siniestra. La señorita James continuaba recostada contra la puerta, pero había adoptado una postura tan absolutamente nueva y tan poco femenina que era para escandalizarse. Tenía cruzados los pies, las manos en los bolsillos y la cofia ladeada. Aquella mujer era un hombre, quiero decir que era una... No, es decir, que observé que en vez de ser mujer ella, él, era un hombre. El señor Trotter se agitó y aleteó de una manera indescriptible en sus esfuerzos por arreglar aquella cuestión de los géneros, y su bufanda a cuadros aleteó de igual manera. Con una curiosidad que aumentaba por momentos, prosiguió. En cuanto a la señorita Mowbray, ella... él, me tenía sujeto en un aro de hierro. El brazo de ella, de él, oprimía su cuello, mi cuello, y yo no podía gritar. La señorita Brett, es decir, el señor Brett, o como se llamara, me apuntaba con el revólver. Las otras dos mujeres... Es decir, los otros dos hombres estaban rebuscando en un saco que se encontraba en el último término. La cosa estaba clara al fin. Eran unos criminales que se habían disfrazado de mujeres para secuestrarme, para secuestrar al vicario de Chauncey de Essex. ¿Pero por qué? ¿Serían acaso no conformistas? El bárbaro que estaba recostado en la puerta gritó sin miramientos: «Date prisa, Harry, enséñale al carcamán la faena y vámonos». «Vete al cuerno», dijo la señorita Brett, quiero decir, el hombre del revólver. «¿Por qué vamos a enseñarle la faena?» «Si seguís mi consejo, no lo pasaréis mal», dijo el hombre de la puerta, al que llamaban Bill. «El hombre que sabe lo que hace vale 10 veces más que el que no sabe, aun cuando sea un viejo cura». «Bill tiene razón», dijo la áspera voz del hombre que me sujetaba, el que había pasado por la señorita Mowbray. «Trae el retrato, Harry». El hombre del revólver se dirigió a través de la estancia hasta donde se encontraban las otras mujeres, es decir, los otros hombres, removiendo unos bagajes, y les pidió algo que ellos le dieron. Entonces volvió hacia mí y puso delante de mis ojos lo que le habían dado. Junto a la sorpresa que la vista de aquello me causó, se desvanecieron de súbito todas las demás sorpresas que me habían preparado este horrible día. Era un retrato mío. El hecho de que semejante retrato se hallara en poder de aquellos granujas bastaba para producir una leve sorpresa, pero nada más. Sin embargo, la sorpresa que yo experimentaba no era nada leve. El parecido era verdaderamente notable y en su obtención parecían haberse utilizado todos los recursos del estudio fotográfico convencional. Yo aparecía retratado con la cabeza apoyada en la mano y el fondo de la fotografía lo constituía un panorama de árboles. Era evidente que no se trataba de una instantánea. Era notorio que yo había tenido que posar ante el retratista. Y la verdad era que yo no había posado nunca para semejante retrato. Era pues un retrato que a mí no se me había hecho nunca. Lo examiné fijamente una y otra vez. Me parecía que estaba bastante retocado. Se hallaba instalado en un marco con su correspondiente cristal y éste enturbiaba algunos detalles, pero
No cabía la menor duda de que allí estaba mi cara, con mis ojos, mi nariz, mi boca, mi cabeza y mi mano en la actitud y la expresión requerida por un retratista profesional. Y sin embargo, yo no había posado nunca así para ningún retratista. «Atienda al prodigio milagroso», dijo el hombre del revólver con importuno humorismo. «Sacerdote, disponte a reunirte con tu Dios». Y diciendo esto, apartó el cristal del retrato. Al ser retirado el cristal, observé que parte del retrato estaba pintado con óxido de zinc, en particular un par de patillas blancas y un cuello de clérigo blanco. Debajo aparecía retratada una anciana vestida con un severo traje negro y con una mano apoyada en la otra, y su efigie resaltaba sobre el paisaje de fondo. La anciana señora se parecía a mí como una gota de agua a otra. Habían bastado las patillas y el cuello para que se me pareciera del todo. «Tiene gracia, ¿verdad?», dijo el llamado Harry, volviendo a introducir el cristal en su sitio. «Chocante parecido, señor cura. Grato para la señora, grato para usted y sobre todo grato para nosotros, porque seguramente nos permitirá dar un buen golpe. Y usted conoce al coronel Hawker, ese hombre que ha venido a vivir a la comarca, ¿verdad?». Yo asentí con la cabeza. «Pues bien», dijo el llamado Harry, señalando el cuadro, «esta es su madre, esta la buena señora que siempre le ha mimado». Y con un amplio gesto señaló el retrato de la anciana mujer que tanto se parecía a mí. «Vamos a decirle al viejo lo que tiene que hacer y acabemos de una vez», dijo Bill desde la puerta. «Mire, reverendo Trotter, no vamos a hacerle ningún daño. Si quiere, incluso le daremos una libra por la molestia. En cuanto al vestido de vieja, ya verá usted qué bien le sienta». «No te das maña para explicar las cosas, Bill», dijo el que estaba detrás de mí. «Señor Trotter, se trata de lo siguiente. Esta noche vamos a ir a ver al coronel Hawker. Puede ocurrirnos que al vernos se le suba el vino a la cabeza y le dé por besarnos a todos. También puede ocurrir que no. Es posible que cuando nos marchemos, él esté muerto. Es posible que no. Pero el caso es que vamos a ir a verle. Ahora bien, como usted sabe, ese hombre se encierra en su casa y nunca abre la puerta a nadie. Solo que usted no sabe por qué y nosotros sí lo sabemos. La única persona que puede acercarse a él es su madre. Pues bien, es una coincidencia graciosísima, declaró recalcando esto último. Es una suerte que pocas veces se encuentra, pero usted va a ser su madre. En cuanto vi el retrato, dijo el llamado Bill meneando la cabeza como un rumiante, en cuanto le vi exclamé: «El viejo Trotter». «¿Qué es lo que pretenden ustedes, insensatas criaturas?», balbucié. «¿Qué es lo que quieren que haga?». «Es muy sencillo, paternidad», dijo jovialmente el hombre del revólver. «Tiene usted que ponerse otros vestidos». Y ahora señaló la cofia y un montón de ropas femeninas que se hallaban en un rincón del aposento. No he de extenderme, señor Swinburne, en los detalles de lo que siguió. Yo no tenía por dónde escapar, no podía pelearme con 5 hombres, por no hablar de su pistola cargada. En 5 minutos, señor mío, el vicario de Chauncey acabó vestido de mujer, convirtiéndose, con su permiso, en la madre de alguna otra persona, y fue sacado a rastras de la casa para tomar parte en un crimen. La tarde estaba muy avanzada y en invierno la noche se echa encima enseguida. Por un camino oscuro, bajo el soplo del viento, nos encaminamos hacia la solitaria casa del coronel Hawker, formando el más estrambótico cortejo que pueda darse. A los ojos de los humanos éramos, para todos los detalles exteriores, 6 respetabilísimas señoras de humilde condición, ataviadas con negros vestidos y finas, aunque anticuadas, cofias. Pero en realidad éramos 5 criminales y un clérigo. Voy a abreviar la larga historia. Mientras caminábamos, yo me devanaba los sesos tratando de descubrir alguna manera de escapar. Mientras nos encontrábamos lejos de las viviendas, habría sido suicida gritar porque aquellos rufianes podrían degollarme o amordazarme en un instante. Por otra parte, intentar detener a los viandantes y explicarles la situación era imposible a causa de lo desatinado de la situación misma. Mucho antes de que hubiera conseguido convencer de tan absurda historia al cartero o a cualquier otro con quien pudiéramos cruzarnos, mis compañeros se habrían escapado y con toda seguridad me habrían llevado con ellos, haciendo creer a la gente que era una amiga suya que había tenido la desgracia de volverse loca o de emborracharse.
Esta última idea, sin embargo, fue una verdadera inspiración, aunque una inspiración terrible. ¿Se trataba quizás de que el vicario de Chauncey tenía que fingir que estaba loco o borracho? Pues sí, señor, de eso se trataba. Seguí caminando con los demás por el desierto camino, esforzándome en lo posible por seguir su paso, que era rápido, sin dejar de ser femenino, hasta que al fin divisé un farol bajo el cual se encontraba un guardia. Había tomado ya mi decisión. Hasta que no llegamos junto a él, anduvimos todos con la misma discreción y la misma silenciosa presteza, pero cuando pasábamos por su lado yo me arrojé de pronto contra la empalizada del camino y me puse a gritar: ¡Hurra! 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 ¡Rule Britannia! ¡A cortarle el pelo! ¡Ala! ¡Oh! ¡Oh! La cosa, a decir verdad, era sorprendente para un hombre de mi cargo. El policía me iluminó en el acto con su linterna, creyendo encontrarse, dado mi disfraz, ante una vieja borracha. «Vamos, vamos, señora», dijo ásperamente. «Ande usted al ojo si no quiere que le saque las entrañas», me dijo Sam al oído con voz ronca. «Cállese o le desuello». Era horrible oír aquellas palabras en labios de la vieja solterona que las pronunciaba, pero yo seguía alborotando cada vez más fuerte, no tenía otra salvación. Con voz penetrante me puse a cantar canciones burlescas que había oído con gran pesar en los conciertos del pueblo, a los mozalbetes vulgares. Me tambaleé de un lado a otro como si fuera a caerme. «Si no pueden apaciguar a su amiga, señoras», dijo el policía, «tendré que llevármela, está demasiado borracha y alborotadora». Yo redoblé mis esfuerzos. Ciertamente no estaba preparado para una cosa semejante, pero creo que me superé. De mis labios brotaron como por ensalmo palabras que yo no creía haber oído nunca. «Cuando salgamos de aquí», me susurró Bill, «va usted a chillar de verdad. Ya verá cómo chilla cuando le arranquemos el pellejo». Aterrorizado, me puse a cantar horrendas canciones de orgía. No había en todas las pesadillas que hubieran podido obsesionar nunca a los hombres nada tan horroroso y aterrador como las caras que aquellos 5 hombres mostraban bajo sus femeninas cofias. Parecían demonios, y ni siquiera puedo imaginar que haya en el infierno nada tan aterrador. Durante un instante de angustia creí que la intervención de mis acompañantes y la perfecta respetabilidad de nuestros vestidos acabarían por ablandar al guardia y le inducirían a dejarnos marchar. El hombre titubeó un momento y entonces yo me precipité de golpe sobre él y le di un cabezazo en el pecho a la vez que gritaba, si mal no recuerdo, «¡Bravo! ¡Bravo, Bill!». En aquel momento fue cuando me acordé de que era el vicario de Chauncey en Essex. Este gesto desesperado me salvó. El policía me cogió fuertemente por la nuca. «Ahora va usted a venir conmigo», exclamó. Pero Bill intercedió imitando perfectamente la voz frágil de una mujer. «Por favor, buen hombre, no tome usted en serio a nuestra pobre amiga. Nosotros nos la llevaremos tranquilamente a casa. Le gusta un poco la bebida, pero es una buena mujer, un poco rara». «Me ha dado un cabezazo en la boca del estómago», dijo el agente secamente. «Son rarezas que tiene», dijo Sam con solicitud. «Permítame que la lleve yo a su casa», insistió Bill, asumiendo de nuevo la personalidad de la señorita James. «Necesita que cuiden de ella». «Ya lo creo», dijo el agente, «pero yo me encargaré de eso». «No serviría de nada», insistió Bill desesperadamente. «Necesita la ayuda de sus amigas. Le hace falta cierta medicina que nosotras tenemos». «Sí», aseguró la señorita Mowbray acalorada. «Ninguna otra medicina le hace efecto, agente. Su enfermedad es muy rara». «Estoy muy bien. Exclamó entonces, para su eterna vergüenza, el vicario de Chauncey. «Escuchen, señoras», dijo el policía con severidad. «A mí no me gustan nada las rarezas de su amiga, ni me gustan sus coplas ni sus cabezazos. Y ahora que me fijo, tampoco me gusta el aspecto de ustedes. He visto a muchas personas también vestidas como ustedes que no eran lo que parecían. ¿Quiénes son ustedes?» «Aquí no llevamos tarjeta», dijo la señorita Mowbray con gran dignidad. «Además, no podemos consentir que nos ofenda un pelagatos cualquiera que se mete con las mujeres cuando le pagan para que las defienda.
Si quiere usted aprovecharse de la debilidad de nuestra amiga, está claro que tiene derecho a llevársela, pero si cree usted que tiene derecho a amenazarnos, se equivoca de medio a medio». La franqueza y dignidad con que fueron pronunciadas estas palabras hicieron titubear un instante al policía. Aprovechándose de esta ventaja, mis 5 perseguidores me miraron un segundo con sus miserables rostros y huyeron rápidamente en las tinieblas. Cuando el policía les había enfocado la primera vez con su linterna, yo había observado la mirada telegráfica que se habían dirigido entre sí, diciéndose que ya no se podía pensar sino en la retirada. En aquellos momentos yo me iba desplomando poco a poco en el suelo, absorto en profundas reflexiones. Mientras los rufianes habían estado a mi lado, no me había atrevido a abandonar un momento mi fingida embriaguez, porque si hubiera empezado a hablar razonablemente y a explicar la verdad del caso, el policía habría creído simplemente que me había repuesto un poco y me habría puesto en manos de mis acompañantes. Sin embargo, ahora ya no podía decirle la verdad sin peligro. Sí quería, pero confieso que no tenía ninguna gana de hacerlo. Hay muchas maneras de salvar la vida y en el estrecho sendero del deber, una de ellas puede ser indudablemente que un clérigo de la iglesia anglicana se haga pasar a veces por una vieja embriagada. Sin embargo, creo que semejante necesidad es lo bastante rara para que a muchos les pareciera improbable. Y si corría la noticia de que me había fingido borracho, y si a la gente le daba por pensar que la borrachera no era fingida. Así pues, dejándome ayudar por el agente, me incorporé y anduve a su lado unos 100 metros, callado y desfallecido. El agente suponía sin duda que estaba demasiado débil y tenía demasiado sueño para escaparme, por lo cual me llevaba muy poco sujeto. Así pasamos una esquina, 2, 3, 4, mientras el guardián del orden tiraba de mi persona inerte, ruin, repulsiva. Al llegar a la 4ª esquina me solté de repente de su mano y eché a correr por la calle abajo como un ciervo enloquecido. El agente estaba desprevenido y, además de que era poco ágil, reinaba una profunda oscuridad. Corrí como desesperado y a los 5 minutos de carrera comprendí que le había sacado ventaja. Media hora después me encontraba a campo raso, bajo las santas y benditas estrellas, en donde me despojé de mis malditas vestiduras y las sepulté bajo la purificadora tierra. El anciano vicario había terminado su narración y se reclinó en su silla. Tanto el fondo como la forma de su relato me habían impresionado en su favor a medida que le escuchaba. Era un pedante y un viejo pelma, pero a pesar de todo, se veía que era un hombre de sanos instintos y un verdadero caballero, que había demostrado su valor y energía en horas de desesperación. Había referido su historia con grandes y enojosas formalidades de dicción, pero al mismo tiempo lo había hecho con un realismo verdaderamente convincente. «¿Y ahora?» comencé yo. «Y ahora», dijo Shorter incorporándose de nuevo con cierta energía servil. «Y ahora, señor Swinburne, ¿qué ocurrirá con ese pobre Hawker? Yo no puedo asegurar lo que se propondrían aquellos hombres, ni sé hasta qué punto sería cierto lo que dijeron, pero no cabe duda de que existe un peligro. Yo no puedo avisar a la policía por las razones que usted comprenderá. Entre otras cosas, no me creerían. ¿Qué se puede hacer?» Saqué mi reloj y eran las 12:30. «Lo mejor que podemos hacer es ir a ver a mi amigo Basil Grant», le dije. «Él y yo teníamos que haber ido esta noche a la misma reunión y en estos momentos debe estar ya de vuelta. ¿No le parece mal que cojamos un coche?» «De ningún modo», repuso el vicario, levantándose cortésmente y envolviéndose en su absurda bufanda. Después de una buena carrera en un simón, nos hallamos bajo las sombrías casas de vecindad del barrio de Lambeth, en donde habitaba Grant. Franqueando la interminable escalera de madera, llegamos a su buhardilla. Cuando penetré en el desalineado interior, el blanco resplandor de la pechera de Basil y el brillo de su abrigo de pieles, que se hallaba extendido en un asiento de madera, me produjo un extraño contraste. Basil estaba bebiendo una copa de vino antes de retirarse a descansar. No me había equivocado. Acababa de regresar de la reunión. Mi amigo escuchó la repetición de la historia del reverendo Ellis Shorter con una sincera modestia y el respeto que nunca dejaba de manifestar
al tratar con un ser humano. Cuando el vicario hubo terminado, se limitó a preguntarle: ¿Conoce usted a un hombre llamado Capitán Fraser? Yo me quedé tan sorprendido al oír esta alusión totalmente desatinada al digno coleccionista de chimpancés en cuya compañía debía de haber cenado aquella noche, que me volví bruscamente a mirar a mi amigo. El resultado fue que no miré al señor Trotter y solo le oí contestar con su tono más nervioso: No. Sin embargo, Basil parecía encontrar algo gracioso en su respuesta o en su comportamiento en general, porque no apartaba sus enormes ojos azules del viejo clérigo, y aun cuando en su expresión no había nada anormal, el hecho es que sus ojos sobresalían cada vez más de sus órbitas. ¿Está usted seguro, señor Trotter, insistió, de que no conoce al capitán Fraser? Totalmente, contestó el vicario. A decir verdad, a mí me intrigó observar en su voz, que volvía a la extraordinaria timidez, por no decir a la desmoralización, que manifestó al comienzo de su entrevista conmigo. Basil se puso en pie con energía. En ese caso, no hay más que hablar, dijo. Aún no ha empezado usted siquiera las investigaciones, mi querido Trotter. Lo primero que tenemos que hacer es ir juntos a ver al capitán Fraser. ¿Cuándo?, preguntó el clérigo con voz balbuciente. Ahora, dijo Basil metiendo el brazo en una manga del abrigo. El viejo clérigo se levantó temblando de pies a cabeza. La verdad es que no creo que sea necesario, dijo. Basil sacó el brazo del abrigo, lo arrojó de nuevo sobre la silla y se metió las manos en los bolsillos. Ah, dijo con énfasis. Ah, no lo cree usted necesario. Entonces, agregó pronunciando las palabras con toda claridad y premeditación. Entonces, señor Ellis Trotter, solo me queda decirle que me gustaría verle sin esas patillas. Al oír estas palabras también yo me puse en pie, pues creí llegada la gran tragedia de mi vida. A pesar de la espléndida y emocionante que era la existencia viviendo en continuo contacto con una inteligencia como la de Basil, siempre me había parecido que este esplendor y estas emociones se hallaban en los límites de la cordura. Basil vivía continuamente en esa proximidad a la razón de las cosas que hacen perder la suya a los hombres. Y yo pensaba en su posible demencia como se piensa en la posible muerte de un amigo que padece una afección cardíaca. Esta demencia podía sorprender en cualquier parte, en el campo, en un coche de alquiler, cuando estuviera contemplando la puesta del sol mientras fumara un cigarrillo, y había emergido ahora en el preciso instante en que había de emitir su juicio para salvar a un semejante. Basil Grant se había vuelto loco. «¡Sus patillas!», exclamó avanzando con ojos llameantes. «Deme sus patillas y esa calva también». Como es natural, el viejo vicario retrocedió 1 o 2 pasos y yo me interpuse entre ambos. «Siéntese, Basil», imploré. «Está usted un poco excitado. Termine el vino». «¡Las patillas!», replicó con tenacidad. «¡Las patillas!». Y al mismo tiempo se precipitó hacia el viejo, que trató de huir hacia la puerta, pero Basil le cortó el paso. Entonces, antes de que yo acabara de darme cuenta de dónde me encontraba, aquellos 2 hombres convirtieron la tranquila habitación en un pandemonium o en una pantomima. Las sillas rodaban por el suelo con estrépito, las mesas fueron volcadas con el fragor del trueno, los biombos fueron destrozados, los cacharros volaron hechos añicos, en tanto que Basil Grant saltaba entre bramidos en persecución del reverendo Ellis Trotter. Y en aquellos momentos empecé a observar otra cosa que asestó el golpe de gracia a mi desconcierto. El reverendo Ellis Trotter de Chauncey en Essex no se comportaba en modo alguno como lo había hecho hasta entonces o como cabía esperar que se comportara dada su edad y su empleo. El hombre esquivaba, brincaba y peleaba con una agilidad que habría asombrado a un mozalbete y que en aquel viejo vicario resultaba una farsa bufa. Por otra parte, no parecía figurado. Había incluso en sus ojos una expresión rayana en el regocijo,
expresión que inigualmente se advertía en los ojos de Basil. En fin, preciso es confesar la increíble verdad. Los dos se estaban riendo. Al fin el reverendo Ellis Shorter se vio acorralado. «Vamos, vamos, señor Grant», dijo jadeando. «No puede usted hacerme nada. La cosa es perfectamente lícita. Además, no hace el menor daño a nadie. No es más que una farsa social, un resultado de nuestra compleja sociedad, señor Grant». «No le censuro a usted, amigo mío», repuso Basil fríamente, «pero necesito sus patillas y su calva. ¿Pertenecen acaso al capitán Fraser?» «No», contestó Shorter echándose a reír. «No las procuramos nosotros. No pertenecen al capitán Fraser». «¿Qué diablos significa todo esto?», vociferé yo. «¿Son ustedes víctimas de una pesadilla infernal? ¿Por qué la calva del señor Shorter iba a pertenecer al capitán Fraser? ¿Cómo sería eso posible? ¿Qué diablos tiene que ver el capitán Fraser en este asunto? ¿Qué pinta él en esto? ¿No ha cenado usted con él, Basil?» «No», contestó Grant, «nada de eso». «¿No ha ido usted a la reunión de la señora Thornton?», exclamé atónito. «¿Por qué?». «Pues verá usted», dijo Basil con una breve y singular sonrisa, «porque se da el caso de que he sido entretenido por cierto visitante. Si he de decir la verdad, lo tengo en mi dormitorio». «¿En su dormitorio?», exclamé, aunque mi imaginación había llegado a tal extremo que lo mismo me habría dado que dijera que lo tenía en la carbonera o en el bolsillo del chaleco. Grant se dirigió a la puerta de una habitación interior, la abrió de par en par y desapareció dentro. Al poco rato volvió a salir con el último de los prodigios de aquella memorable noche. Cogido del cuello, introdujo en la estancia con ademán de disculpa a un clérigo inerte que tenía la cabeza calva, blancas patillas y una bufanda a cuadros. «Siéntense, señores», dijo Grant frotándose las manos. «Siéntense todos y tomen una copa de vino. Como usted ha dicho, no hay ningún mal en ello, y si el capitán Fraser me hubiera hecho simplemente la menor insinuación, podría haberse ahorrado una bonita suma. Claro que eso no les habría gustado a ustedes, ¿eh?». Los dos ilustres clérigos, que degustaban su borboña con la misma mueca, se echaron a reír francamente al oír esto, y uno de ellos se despojó con desenvoltura de las patillas y las depositó encima de la mesa. «Basil», dije yo, «si es usted mi amigo, socórrame. ¿Qué significa todo esto?». Basil Grant se echó a reír de nuevo. «No es más que una nueva adición, amigo querubín, a nuestra famosa colección de negocios raros. Estos dos señores, a cuya salud tengo el gusto de beber, son retenedores profesionales». «¿Y qué diablos es eso?», pregunté. «Es muy sencillo, señor Swinburne», comenzó el que se había hecho pasar por el reverendo Ellis Shorter de Shanty en Essex, produciéndome una emoción indescriptible el ver que aquella figura pomposa y familiar ya no hablaba con su voz familiar y pomposa, sino con la aguda entonación de un joven de la urbe. «En realidad la cosa no tiene gran importancia. Nosotros nos ofrecemos para retener con nuestra conversación, sirviéndonos de un pretexto inofensivo a personas de cuya presencia quieren librarse nuestros clientes por unas cuantas horas. Y el capitán Fraser…» Y aquí titubeó y sonrió. Basil sonrió también e intervino. «El hecho es que el capitán Fraser, que es uno de mis mejores amigos, tenía gran interés en desembarazarse de nosotros. Esta misma noche se embarca para el África Oriental y la dama con quien íbamos a cenar es lo que suele decirse la ilusión de la vida. Quería pasar 2 horas a solas con ella y ha empleado a estos dos reverendos señores para que nos retuvieran en casa con el objeto de tener el campo libre. Y naturalmente», me dijo el exvicario Shorter en tono de disculpa, «como tenía que retener en su casa a un caballero que estaba citado con una dama, me era forzoso presentarme con algo apasionante y fuerte, con algo apremiante. No habría resultado bien cualquier cosa o un argumento débil». «Oh», dije yo, «no es ese su flaco». «Muchas gracias, caballero», dijo el hombre respetuosamente. «Siempre se agradece un cumplido». El otro sujeto echó hacia atrás con indolencia su calva artificial, poniendo al descubierto una rapada cabellera rubia, y habló con aire soñador, quizás bajo el influjo de la admirable Borgoña de Basil.
Es maravilloso cómo se está popularizando esto, señores. Nuestra agencia está ocupada desde la mañana hasta la noche. Estoy seguro de que ya han tropezado con nosotros en otras ocasiones. No tienen más que fijarse. Siempre que algún solterón viene a darles la lata con historias de casa, cuando arden ustedes en deseos de ser presentados a cierta persona, es que viene mandado por nuestra agencia. Si una señora les visita con pretextos piadosos y se entretiene horas y horas cuando ustedes pensaban marcharse a alguna fiesta, pueden estar seguros de que procede de nuestra agencia. Claro que en principio nadie lo diría. Lo que no comprendo es una cosa, dije yo. ¿Por qué han venido los dos de vicarios? Una ligera sombra obscureció el ceño del circunstancial beneficiado de Chansey de Essex. Eso puede haber sido una equivocación, caballero, repuso, pero no ha sido culpa nuestra. Se ha debido únicamente a la esplendidez del capitán Fraser. Exigió que se utilizaran los servicios más caros de la tarifa para retenerles a ustedes, y los servicios más caros de nuestra agencia son los de quienes nos hacemos pasar por vicarios, porque es el cargo más respetable y el que más esfuerzo exige. Nosotros cobramos 5 guineas por visita. Hemos tenido la buena fortuna de satisfacer a la empresa con nuestro trabajo y ahora somos vicarios permanentes. Antes hemos trabajado 2 años como coroneles, que es la categoría inferior inmediata. Los coroneles cobran 4 guineas.